El día 29 de abril de 2021 celebramos en el Instituto Donoso Cortés de Don Benito un encuentro literario con Antonio Iturbe, autor de La bibliotecaria de Auschwitz. Alumnos de cuarto de la ESO pudieron preguntar tanto al autor como a la propia Dita Kraus, la protagonista del libro, sus dudas e inquietudes. La vida de Dita Kraus es una vida excepcional, una vida de película. De hecho, ante la pregunta de un alumno, Antonio Iturbe no descartó en escribir en el futuro una obra de teatro sobre su vida. En 2020, Dita Kraus, con 90 años, publicó sus memorias. Así nos cuenta Dita el relato de su vida. Recuerdo una infancia feliz. Vivía con mis padres en Praga. Pertenecíamos a eso que llaman clase media. La casa en la que vivíamos se conocía como la casa eléctrica, porque en el sótano había una lavadora automática donde hacíamos la colada todos los vecinos. Era famosa en toda Praga. A mis padres les gustaba la música y la ópera. Solían ir a conciertos, tocaban el piano bastante bien y yo disfrutaba mucho cuando tocaban a cuatro manos. Todo cambió con la llegada de los alemanes. La primera vez que oí la palabra judío estaba en tercer curso. Corría 1938. Una mañana, en la escuela, encontré un trozo de papel sobre mi pupitre que decía: «Eres judía». No sabía lo que pasaba y me lo llevé a casa para mostrárselo a mis padres. Ellos se pusieron muy serios y supe que algo grave estaba pasando. La guerra estalló cuando yo tenía 10 años y padre fue despedido de su trabajo por ser judío. Los alemanes requisaron nuestro piso. Poco a poco fueron aumentando las restricciones. Tuvimos que entregar nuestras pertenencias como joyas, bicicletas, instrumentos musicales. No podíamos ir a teatros, ni a cines, ni cafeterías, restaurantes, ni a parques. Los judíos no podíamos viajar ni salir de los límites de la ciudad. Nos sellaron el documento de identidad con una J de judío y se impuso un toque de queda a partir de las 8 de la tarde. Pero el golpe más duro fue cuando prohibieron ir a los niños a la escuela. El 1 de septiembre de 1940, el curso arrancó como era habitual en Checoslovaquia, pero no para mí, ni para ningún otro niño judío. Nos tuvimos que mudar otra vez. Un oficial alemán ordenó desalojar el piso porque lo quería para él. Los judíos ya no podíamos vivir en cualquier lugar, solamente en el gueto judío, donde cada apartamento albergaba a 3 o 4 familias. Un día impusieron una nueva restricción. Teníamos que llevar una estrella amarilla con la palabra Jude sobre la ropa. El 20 de noviembre de 1942 nos obligaron de nuevo a trasladarnos. Esta vez nuestro destino fue el gueto de Terezín y desde allí nos trasladaron a nuestro destino final, el campo de concentración de Auschwitz. El viaje en tren fue penoso. Nos subieron a empujones, la puerta corredera del vagón se cerró de golpe. Estábamos hacinados en un vagón para ganado. Había un cubo para hacer nuestras necesidades y lo hacíamos delante de todos. Se llenó rápidamente, pero no teníamos forma de vaciarlo. Es sencillamente imposible describir aquel hedor, la falta de aire. No recuerdo cuánto duró el viaje. Tal vez 2 días y una noche, o quizás 2 noches y un día. Nos turnábamos para sentarnos. Llegamos a nuestro destino a medianoche y bajo unas luces cegadoras nos bajaron a golpes. Habíamos llegado a Auschwitz. Me registraron, tatuándome en el antebrazo el número 73.305. El desánimo nos superó. No quedaba una sola chispa de esperanza y no queríamos vivir. Pero teníamos que seguir. Nuestro infierno solo acababa de empezar. Lo peor estaba por llegar. A madre y a mí nos metieron juntas en el bloque 6, un barracón de mujeres. 6 mujeres en estrechas literas,
una fina manta y un colchón de paja. La ropa que llevábamos puesta, una cuchara y un cuenco. Eso era todo lo que teníamos. Mi padre no tardó en sucumbir. Pereció en Auschwitz apenas unas semanas después de llegar. Simplemente se fue consumiendo hasta que ya no se podía levantar de la litera. Padre tenía 44 años. Trabajé como bibliotecaria en el bloque 31, un centro de día para niños destinados a morir en las cámaras de gas unos meses más tarde. Freddy Hirsch fue el que me encomendó la misión. Yo tenía 14 años y medio cuando me hizo encargada de la biblioteca más pequeña del mundo. No recuerdo el número exacto de ejemplares, pero no llegaban a la docena. En Auschwitz todas temíamos al doctor Mengele. La temida selección llegó. El doctor decidía quién podía ser útil todavía para trabajar y quién debía de morir. Mi madre y yo estábamos entre las destinadas a vivir. Alrededor de 1.500 mujeres fuimos enviadas desde Auschwitz a trabajar como esclavas a Hamburgo. Otras 7.000 personas, los viejos, los débiles y los niños que se quedaron allí, fueron asesinados en las cámaras de gas en julio de 1944. Todavía no sé cómo pudimos esquivar la muerte. Después de varios campos de trabajo nos mandaron al campo de concentración de Bergen-Belsen. En todos los campos de concentración que conocí, el único plato de comida cocinado que recibían los prisioneros era sopa. Pero desde que se fueron los guardias alemanes hasta que llegó el ejército británico, pasaron 1 o 2 días. El campo estaba lleno de cadáveres. Yo no sentía ni pena ni compasión. Entendía que lo que estaba viendo era un horror que iba más allá de la comprensión humana. Pero no sentía ninguna emoción. Me movía y pasaba por encima de los cadáveres. Estábamos terriblemente delgadas. Qué curiosa es la economía del cuerpo humano. Primero, cuando estábamos en el gueto, dejamos de menstruar, como si el cuerpo hubiera decidido que era un desperdicio perder sangre. Luego, desaparecen las capas de grasa y cuando todo se ha absorbido ya, la tripa pierde su redondez y se va hundiendo hasta que parece un cuenco, y los huesos de la cadera son las asas. Cuando estaba de pie con las piernas juntas, podía meterme la palma de la mano abierta entre los muslos. Me llamó la atención un grupo de gitanas. Pasé con mi amiga Margit delante de ellas. Pasados unos momentos me preguntó: ¿lo has visto? Contesté que no sabía lo que estaban cocinando en aquella lata. Ella repitió: ¿pero no has visto lo que era? Tras una larga pausa dijo: era un hígado. Acababa de presenciar un acto de canibalismo. No sé lo que hubiera hecho si las gitanas me hubieran invitado a unirme a ellas. Quiero pensar que me hubiera negado, pero no estoy segura. Pocos días después de la liberación, madre murió de tifus. Me quedé sola. No sabía qué iba a ser de mí. Regresé a Praga. Allí estaba yo, en mi ciudad natal, a punto de cumplir 16 años. Sola. Había perdido a mi padre y a mi madre. Una mañana estaba haciendo cola en el Ministerio del Interior cuando reconocí a Otto Kraus, uno de los educadores del barracón 31 de Auschwitz. Me invitó a ir al teatro y terminé casándome con él. Después de que el gobierno comunista expropiase la fábrica de lencería que había heredado Otto de sus padres, decidimos emigrar a Israel. Nos integramos en un kibutz. Tuve 3 hijos y cuando murió mi marido, compré un pequeño apartamento en Praga, donde paso largas temporadas. Hace unos años, un escritor, Antonio Iturbe, se interesó por mi vida y escribió un libro que me hizo famosa como la bibliotecaria de Auschwitz. Y ahora, con 90 años, he decidido publicar mis memorias. En abril del 2021, Iturbe me dio una agradable sorpresa.
Me comunicó que iba a dar una charla sobre su libro a la bibliotecaria de Auschwitz en un instituto de secundaria situado en la población de Don Benito, Badajoz, y que los alumnos querían hacerme unas preguntas. Me pareció una iniciativa bastante interesante para divulgar entre los jóvenes todo lo que pasó con los judíos durante el Holocausto. La entrevista se realizó mediante correo electrónico. Los alumnos Guillermo López, Jesús Mories, Paula Vélez, Lucía Cortés, Ángela Molina, María Mories, Inés López, Laura Herrero y Paula Gamir preguntaron: ¿alguna vez te ha molestado que tanta gente conozca tu historia? Hola a todos. No me ha molestado. No hay secretos personales sobre mí en el libro. Lo que sí me molestó fue que Antonio Iturbe me describiera como más valiente de lo que era en realidad. Es bueno que haya escrito el libro. Gracias a ello, mucha gente en muchos países ahora saben lo que fue Auschwitz. Dinos, ¿qué piensas de los nazis que aún están vivos y de los que niegan todo lo que pasó? Ya no quedan muchos nazis vivos. Cuando me cruzo con negacionistas que dicen que nunca sucedió, miro el número tatuado en mi brazo. Existen tantos documentos de campos de concentración que solo un ignorante absoluto puede decir que no existieron. A veces escucho mentiras tan absurdas que me quedo sin palabras. Seguramente esta trágica experiencia ha sido una etapa difícil de atravesar. ¿Cómo afectan estos recuerdos a tu vida diaria? Buena pregunta. El Holocausto es una presencia constante en mi vida. Ya no es doloroso, pero me ha influido de muchas maneras. Por ejemplo, mis hijos no tenían abuelos, ni tíos, ni tías. El hambre terrible en los campamentos me enseñó a no desperdiciar nunca la comida. ¿Qué se siente al ser judía? ¿Has rechazado alguna vez tu identidad de judía? Vengo de una familia judía completamente no religiosa. Nunca íbamos a una sinagoga y no comíamos comida kosher. Nunca me sentí diferente de mis amigos no judíos. Solo cuando Hitler inició las persecuciones de judíos me di cuenta de que soy judía. No se puede rechazar ser judío, porque es tanto una religión como una nacionalidad. Un francés puede ser católico o protestante, pero siempre será francés. No hay tal opción para nosotros los judíos. Hoy en día, ¿tienes pesadillas de cuando estuviste en Auschwitz? No, afortunadamente no sueño con Auschwitz, pero a menudo sueño con mi madre o mi abuela. Y en mis sueños están vivos y me siento muy feliz. Solo entonces me despierto y estoy tan decepcionada de que solo fue un sueño. Dinos, ¿se han conservado libros de la biblioteca? El campo fue liquidado después de que los afortunados prisioneros fueran enviados a trabajos forzados en Alemania y la desafortunada mayoría muriera en las cámaras de gas. No quedó nada del campamento. ¿Alguna vez perdiste la esperanza de salir con vida de Auschwitz? ¿Cuál fue tu peor momento allí? ¿Y tu mejor momento? Son 3 preguntas. Bien, sobre perder la esperanza, nunca. Tenía una voz interior que me decía, no moriré. Pero en realidad se trataba de una creencia tonta, una especie de autoengaño. En cuanto a lo peor, no fue un momento, sino todos juntos. Un hambre terrible, frío, suciedad, alimañas. Y un mejor momento, pues fue cuando recibí un huevo duro de un prisionero polaco. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a las nuevas generaciones en relación con el Holocausto? Mi mensaje es: cuando tengas hijos algún día, enséñales a no odiar. Toda la miseria del mundo proviene del odio. ¿Cómo fue tu llegada al campo familiar? Nuestro transporte llegó de noche. Habíamos estado apretujados en un vagón de ganado durante 2 días. No podíamos sentarnos, no había baño. Cuando el tren se detuvo, unos hombres vestidos con ropa a rayas nos golpearon con palos para que saltáramos. Se separaron hombres y mujeres, niñas con madre, niños con padres. En un barracón tuvimos que desnudarnos en el frío y tomar una ducha. No recibimos nuestras cosas, solo ropa vieja, sin comida, sin agua. Luego estuvimos de pie durante muchas horas
para obtener el número del tatuaje en el antebrazo izquierdo. Fue solo el comienzo de nuestro sufrimiento. ¿Alguna vez pensaste en rendirte tras la muerte de tu padre, sin poder apenas despedirte en esas condiciones? Nunca pensé en rendirme. Es el instinto humano, que cuanto peores son las condiciones, más fuerte se vuelve el deseo de vivir. En Auschwitz la gente moría a diario. No había funerales. Los cuerpos fueron recogidos en una plataforma y llevados a los crematorios. A nadie se le permitió ir con ellos. Estas fueron las respuestas de Dita, que además pusieron el broche final al encuentro literario sobre la bibliotecaria de Auschwitz, celebrado en el Instituto Donoso Cortés con los alumnos de cuarto de la ESO y la presencia de Antonio Iturbe. Que el Holocausto no se vuelva a repetir es el objetivo que todos compartimos.